para después, si es necesario. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, y hemos visto hasta aquí que este sermón fue dirigido particularmente, no exclusivamente, pero particularmente a los discípulos. Viendo la multitud, como había una tremenda multitud que seguía al Señor, él subió a un monte y sentándose, él se sentó como se sentaban los maestros en Israel. Cuando un maestro iba a enseñar, se sentaba y los discípulos se sentaban alrededor. Por ejemplo, cuando en Mateo capítulo 23, el Señor dice, hablando de los escribas y fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra, es decir, en el asiento donde ellos enseñaban. Por eso se habla de, por ejemplo, las cátedras en las universidades, ¿cierto? La cátedra de Derecho, la cátedra, o sea, antiguamente se sentaban los maestros y los discípulos alrededor, escuchaban. En la cátedra de Moisés se sientan, dicen los escribas y los fariseos. Y nuestro Salvador, como el gran maestro, el maestro, se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos lo que esto significaba, porque aquellos que hemos creído en el Señor, reconocemos nuestra pobreza, nuestra gran necesidad de Él. Pero dice, los bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, y solo de ellos, hay un énfasis en el original, solo de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No los que lloran por cualquier cosa, sino los que lloran a causa de su maldad, a causa de su pecado, y buscan al Señor. Ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos y solamente ellos recibirán la tierra por heredad. Y estamos aquí ahora. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y decíamos entonces, vamos a compartir para recordar algunas cosas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos y solamente ellos serán saciados. ¿Qué significa esto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos, de qué hambre y de qué sed está hablando el Señor? ¿Por qué el Señor habla de aquello? Porque el hambre y la sed son una necesidad que nosotros tenemos, una necesidad vital, ¿cierto? Si nosotros no tuviéramos, si nuestro cuerpo no nos dijera, ¿cierto? No nos avisara de que necesitamos alimento, a lo mejor lo ignoraríamos. Son una Dijimos entonces que el hambre y la sed hablan de una necesidad vital, consciente, pero también útil y real. Así como nuestro cuerpo no puede vivir sin alimento ni agua, el alma tampoco puede vivir sin la justicia, esa justicia que proviene del Señor. Eh, pero aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen una intensidad. El hambre es un hambre, es un deseo intenso del alma. No son antojos pasajeros, sino necesidades profundas y urgentes. Es- El creyente verdadero anhela la justicia con la misma intensidad con la que un hambriento busca pan o un sediento busca agua, como en el Salmo 42, como
como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así brama por ti el alma mía. Decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ese es, esa es la intensidad. Y el Señor dice a los sedientos, venid a las aguas, venid. Hay una invitación del Señor a calmar la sed que hay en nuestra alma. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hay una necesidad en nuestra alma y solamente el Señor la puede saciar. ¿Qué más hemos dicho hasta aquí? ¿Cuál es el objeto de esa hambre, de esa sed? La justicia. No es hambre de felicidad, no es hambre de otra cosa, sino de justicia. Y vimos el contraste entre lo que es la filosofía griega y en la palabra de Dios. En la filosofía griega, el hambre, o la justicia, mejor dicho, es un orden, habla de orden, de virtud social, de armonía entre las partes. Así lo expresaban Platón y Aristóteles. Pero en la palabra de Dios nos habla de rectitud moral absoluta, una rectitud conforme al carácter de nuestro Dios, una rectitud conforme a aquel que es justo, a aquel que es tremendamente, absolutamente justo. El salmista dice en el Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque la justicia que nosotros necesitamos proviene de nuestro Dios. Amén. El fundamento en la filosofía griega es la razón humana y la naturaleza. La ley natural es logos. Pero el fundamento en la palabra de Dios es la santidad de Dios y su voluntad revelada en su palabra. Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, cuando él reconoce la justicia del Señor, dice, hablando él de su vida pasada, hablando a aquellos que no conocen al Señor, o a los judíos que necesitan de esta justicia, dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía decirle, Pablo, mire, tú fallaste en esto. Él era irreprensible. Pero hay un tremendo pero aquí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Esos Es filipenses qué, hermano? Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque nuestras justicias, ¿qué dice? ¿Cómo son nuestras justicias? Dice Isaías 64. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La justicia que cubre el hombre es como trapos de inmundicia, dice. ¿Y qué son los trapos de inmundicia? Bueno, en la antigüedad no existían los pañales que existen hoy, ¿cierto? O las toallas higiénicas que existen hoy, Correcto. ¿cierto? Se usaban paños Ujú. y esos paños después, por Se supuesto, lavan. algunos se lavaban, ¿cierto? Pero, Sí, pero si uno pensara en cubrirse con esos paños, son como trapos de inmundicia. sí, Esa es la justicia del hombre. Eh, en Romanos capítulo 10 también, en Romanos capítulo 10 hablando de los judíos, dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para que para justicia a todo aquel que cree. Justicia a todo aquel que cree. Así que el fundamento de nuestra justicia es el Señor. En la filosofía griega, la justicia en relación con la sociedad era, para ellos decían, justicia es que cada cual cumpla su función, según Platón, o dar a cada uno lo suyo, según Aristóteles. Pero según la justicia que proviene del Señor, es amar al prójimo, practicar misericordia y vivir en fidelidad a Dios. Especialmente Miqueas capítulo número 6, Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice allí el profeta, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. amén. Eso es lo que el Señor pide, es amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la Una justicia. fórmula perfecta, hermano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado, es decir, nos ha declarado justos, nos ha transformado, y esa justicia debemos mostrarla a aquellos que aún no conocen al Señor. Amén. En la filosofía griega, la justicia era virtud del alma. En la palabra de Dios es una relación personal con nuestro Dios y andar en obediencia a a su ley o a su palabra en fe. ¿Cierto? Habacuc 2:5, que es un texto que, como dije, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Eso dice Habacuc, ¿cierto? El justo por su fe vivirá. Y este versículo es citado 3 veces en el Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas y en la carta a los Hebreos. Pero los énfasis allí son diferentes. En Romanos, el énfasis es en la justicia. En la carta a los Gálatas, el énfasis es
en la vida del justo. Y en la carta a los Hebreos, el énfasis es en la fe del justo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la dimensión universal, en la filosofía griega, los estoicos particularmente decían, todos los hombres forman parte de una misma comunidad racional. Pero en la palabra de Dios nos dice que Dios es el juez de toda la tierra. Su justicia es universal y perfecta. Nuestro Dios es justo. Y aquel que es justo no hará lo que es bueno. Cuando Abraham está rogando por Sodoma y por Gomorra para ver si había algún justo que temiera a Dios, le dice al Señor, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nuestro Dios es justo. Él Amén. es pre- Dios es justo. Y esa misma justicia, por ejemplo, la predicaba Pablo allí en Atenas, justamente a los griegos, a aquellos griegos que confiaban tanto en su propia justicia, que les dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de la persona de nuestro Salvador. Amén. El origen de la injusticia para los griegos es la ignorancia del bien o el abuso del poder, pero en la palabra de Dios es la rebelión contra el Dios justo y el pecado en el corazón del hombre. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la meta última en la filosofía griega es la armonía social y felicidad, pero la meta última en la palabra de Dios es la gloria de Dios y la salvación del hombre por medio de Cristo, quien satisface plenamente la justicia divina. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero ¿qué más sigue? Siendo Entiendo. justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él nos justifica, Él imputa la justicia del justo a nosotros injustos, que por la fe nos refugiamos en su obra consumada en el Calvario. Amén. Amén. ¿Cuál es el objeto de ese deseo? La justicia. La justicia ante Dios, posesional. La justicia en el corazón, la santificación. Pero también la justicia práctica en la sociedad. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, en la Biblia, decíamos también, especialmente los profetas y los salmos, la justicia de Dios está muy ligada a su acción salvadora. Y existe un paralelismo entre la justicia y la salvación. Cuando se habla de justicia, se está hablando de salvación.
Isaías 45:21, por ejemplo, dice, no soy yo Jehová y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Justicia, salvación. Isaías 46:13, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Justicia, salvación. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Isaías 51:5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Justicia, salvación. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador nos trae su justicia, nos trae su salvación. Isaías 56:1. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Salvación, justicia, justicia, salvación. Salmo 98, verso 2. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Salmo 85, versos 9 y 10. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Y dónde se ve más claramente aquello? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, aquel que cumplió a cabalidad la justicia de Dios, trajo para nosotros con esa obra salvación. En el Nuevo Testamento, Romanos 1:16 y 17, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 3:25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y lo que hemos leído ahí en Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios por la fe. En Tito 3, versículos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Justicia, salvación. Hay un paralelismo allí en la palabra de Dios entre lo que es la justicia y la salvación. Pero los hombres de Dios, aquellos que un día entendieron lo que era la justicia de Dios, a lo largo de la historia han definido la justicia. Y que dice, por ejemplo, Agustín de Hipona, la justicia de Dios no consiste en darle a Dios lo que le pertenece, sino en que el hombre sea ordenado bajo Dios, de modo que toda su vida se someta a Él. Crisóstomo, otro hombre de Dios del pasado, dice, la justicia de Dios no se mide por las apariencias humanas, sino por la rectitud de su voluntad, que siempre obra lo bueno, aunque a veces escape a nuestro entendimiento. Y los reformadores como Lutero, la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por el don de Dios, es decir, por la fe. Y esta justicia es revelada en el Evangelio, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y Lutero, que era un monje católico, que comenzó a leer la Biblia, descubrió estas verdades y él llegó a conocer la justicia de Dios por la fe. Y Calvino,
La justicia de Dios no es otra cosa que la integridad perfecta de su naturaleza, por lo cual se opone al pecado y manifiesta su rectitud en todas sus obras. Más adelante, los puritanos y teólogos posteriores, John Owen decía, la justicia de Dios es su perfección por la cual Él se mantiene perpetuamente fiel a su propia santidad y a la ley que ha dado, recompensando la obediencia y castigando el pecado. Thomas Watson, otro teólogo puritano, la justicia de Dios es la rectitud de su naturaleza por la cual Él es infinitamente justo en sí mismo y en todas sus dispensaciones con las criaturas. Y Jonathan Edwards, la justicia de Dios es la determinación inmutable de su naturaleza para dar a cada uno, cada cual lo que merece. Y en Cristo esta justicia se ha satisfecho para que la gracia pueda ser ofrecida libremente al pecador. Dios quedó complacido con la justicia de su Hijo cuando Él se ofrece en la cruz. Y en Cristo esta justicia se ha satisfecho para que la gracia pueda ser ofrecida libremente al pecador. En resumen, los hombres de Dios a lo largo de la historia han coincidido en que la justicia divina es un atributo esencial de Dios. Dios es absolutamente recto, puro, santo. Su rectitud moral absoluta Amén. se manifiesta en la condena del pecado y la recompensa de la obediencia. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela en la obra de Cristo, quien satisface esa justicia y abre el camino a la gracia. Habiendo nuestro Señor cumplido a cabalidad con la justicia del Señor, Él se ofrece en lugar de los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice 2 Corintios 5:21. Bueno, dice, ¿y cuál es la promesa dada allí? Ellos serán saciados, saciados en Cristo, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en Juan capítulo 7, verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Serán saciados, saciados en Cristo, pero saciados progresivamente, porque mientras vivimos, el Señor quiere saciar la sed y el hambre que hay en nuestra alma. El Señor responde a nuestro anhelo con mayor santidad, paz y gozo en el Espíritu. Pero llegará el día glorioso cuando seamos saciados plenamente en gloria, en la consumación, en la eternidad. La justicia será plena, donde ya no habrá pecado, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, como dice Apocalipsis 21, versículos 6 y 7. Eh, dice allí, Apocalipsis 21, 6 y 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Allí se cumplirá a cabalidad todo toda la promesa del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿qué lecciones podemos sacar nosotros? Cada uno tiene que preguntarse, ¿tenemos hambre y sed de justicia? ¿Queremos aprender más del Señor? ¿Queremos conocer más de Él? ¿O nos contestamos con migajas espirituales? Alimentarnos diariamente de la palabra de Dios y la oración como nuestra comida y bebida espiritual o agua espiritual. Estamos buscando el reino de Dios y su justicia, como dijo el Señor,
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que recordar que solo Cristo puede satisfacer plenamente el alma que anhela justicia, que dijo el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bueno, ¿qué cosas evidencian que nosotros tenemos hambre y sed de justicia? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos hambre y sed de justicia? Primero, un deseo constante por la palabra de Dios, porque allí, solamente allí, vamos a conocer la justicia del Señor. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Cada día ella es mi meditación. La persona que tiene hambre y sed de justicia busca alimento espiritual en la Escritura. Amén. También el que tiene hambre y sed de justicia va a tener una sensibilidad por el pecado que nos rodea, por el pecado que está constantemente asediándonos. Un corazón hambriento de justicia no se conforma con pecados pequeños o escondidos. No, eso es un pecado, no un pecadillo, sino que se entristece cuando falla, como Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ujú, ¿Cierto? ujú. ¿Quién me librará? Miserable de mí. 1 Corintios 7, versículo 10, dice Pablo, no, 2 Corintios, por eso que, 2 Corintios 7, versículo 10, Pablo expresa allí, dice esta verdad, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquel que reconoce su pecado va a entristecerse por el pecado que hay en él o en ella. Y así hay Ujú. hombres que llegaron a conocer así al Señor. Un deseo Así de es. conformarse a Cristo, porque Él es la justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia. Como dice Pablo también en 1 Corintios 1, que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es decir, ahora nosotros, Él nos ha salvado de la ignorancia del pecado. Justificación, Él nos ha salvado de la culpa del pecado. Santificación, Él nos está salvando del poder del pecado. Y redención, llegará el día glorioso cuando nos salve también de la presencia del pecado. Así que Cristo es nuestra justicia. Quien Amén. tiene hambre y sed de justicia desea parecerse más a Él en carácter y en conducta. Y es el deseo, Amén. y es el deseo del Señor que esto ocurra. Cuando dice Pablo en la carta a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo número 4, Pablo dice, versículo 11, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, algunos añaden allí, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuánto nos falta, Amén. Bastante. Dios. cuánto nos falta, ¿verdad? Ajá. Pero debe haber un deseo en nosotros de que nuestras vidas se parezcan más a la vida del Señor. Amén. Así es. El que tiene hambre y sed de justicia también tiene un anhelo de santidad práctica.
No basta con conocer lo que es correcto, sino querer vivirlo. No basta con Amén. conocerlo, querer vivirlo. Amén. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, dice Pablo a los romanos. Debe haber un clamor en oración. En oración, el creyente debe pedir ser más justo y santo delante de Dios. Como David, reconociendo su pecado ahí en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él oraba allí en el Salmo 51 porque él reconocía su maldad, pero él quería ser conformado a la imagen del Señor. Pero también no solamente busca santidad personal, sino también ver que la verdad y la justicia prevalezcan en su entorno. Es lo que leíamos ahí en Miqueas capítulo 6. Oh hombre, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? El Señor nos muestra lo que Él desea. Bueno, ¿y qué se requiere para aumentar esa hambre y esa sed? Hemos ido bien rápido, porque tú hasta ahí, eso es lo que hemos visto hasta aquí. ¿Qué se requiere para aumentar esa hambre y esa sed de justicia? Alimentarse de Cristo mismo. Eso es una Eh, buena pregunta. sí, adelante nomás. ¿Hay una pregunta? Oh, No, no, que, esa fue una no, buena que esa es pregunta. una Ah, buena esa pregunta. es una buena pregunta, ¿cierto? Ah, Sí, esa es una buena pregunta. sí, sí, Se hermano. requiere que nosotros Disculpe. estemos, no, está bien, estemos cerca del Señor. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Pero si nos vamos a Cristo, vamos a morirnos de hambre. No, No saciados. no nos vamos a saciar. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una Amén. comunión viva y constante con Él va a aumentar el apetito espiritual, va a aumentar el deseo de conocerle, va a aumentar el deseo de ser como Él. La palabra Así de Dios es. como alimento diario. Cuando una persona ha creído en el Señor, tiene anhelo, ¿cierto? Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños, porque un niño recién nacido, ¿cierto? Mm, Hay dos, hay dos instintos naturales, innatos en el recién nacido. Uno es el llanto o el deseo de mamar y el otro es el llanto, ¿cierto? ujú, Como si aquí en Chile se dice eh, guagua que no come, o sea, guagua que no llora, no mama. Pero ustedes correcto. no van a entender porque guagua para ustedes es un bus. Pero aquí en Chile Ujú. guagua es un bebé, es un bebé. Sí, sí. Por eso el dicho es guagua que no llora, no come. Y en Guatemala hay un dicho, dice, bebé que no llora no mama. Ah, ya, parecido. Aquí Parecido. se habla de guagua, pero es Sí, el bebé que no llora, no mama, ¿cierto? sí, Y nosotros debemos, como niños recién nacidos, desear, buscar el alimento para ser alimentados por la palabra del Señor. amén. Una oración ferviente y sincera. Pedir al Señor que Él aumente el deseo de ser como Él. Y la oración acerca al alma a la fuente de justicia, a la fuente, aquel que es la fuente de toda justicia. Mm, Y también apartarnos del pecado. Como en lo físico, si alguien se llena de basura, pierde el hambre por lo bueno, ¿cierto? Hay mucha comida chatarra en el día de hoy, así es. ¿cierto? Eh, y, y, por ejemplo, muchos niños no se están alimentando bien porque los padres los llenan de dulces y de comida chatarra y no están teniendo los nutrientes necesarios. Y a veces en lo espiritual puede ser exactamente lo mismo y no estar llenándonos como ocurre, como
Si eso ocurre en lo físico, también puede ocurrir en lo espiritual. Lo mismo ocurre con el pecado. Sacia falsamente, pero mata el apetito espiritual. El Correcto. Señor desea que nosotros tengamos hambre y sed de justicia. Tam- El compañerismo con los santos también nos va a ayudar. El estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10, 24, 25. El estímulo mutuo en comunidad despierta y fortalece la sed de justicia. Hebreos 10, 24 y 25 es es una exhortación que da el autor cuando dice, verso 23 primero, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estimularnos al amor y a las buenas obras, al amor de Dios, a las buenas obras. Por eso Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres, por eso debemos buscar la comunión con los hermanos. Eh, el Señor dice en el Salmo 50 verso 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Debemos estimularnos unos a otros y como también podemos aumentar aquello en la meditación en la gloria venidera. Pensar en las promesas que tenemos del Apocalipsis, donde nada injusto entrará en la Nueva Jerusalén. Aumentará el deseo de vivir en santidad ahora y siempre. Así que, ¿cómo podemos aumentar esa hambre, esa sed? Alimentarnos de Cristo mismo a través de la palabra de Dios como alimento diario, con una oración ferviente y sincera, apartarnos del pecado, buscando el compañerismo con los santos y meditando en la gloria venidera. Esto Amén. nos va a ayudar a aumentar el hambre y la sed de justicia. En resumen, podemos decir, evidenciamos esa hambre y sed de justicia cuando los creyentes no nos conformamos con lo que ya hemos alcanzado, sino que anhelamos más de Dios, más santidad y más obediencia a su palabra. Y aumentamos esa hambre cuando nos exponemos a Cristo en su palabra, la oración, la obediencia y la comunión cristiana. Evitamos llenarnos de todo aquello que apaga el apetito espiritual. Tenemos que evitar aquello que nos aparta del Señor. Tenemos que evitar Amén. aquello que nos aparta de la lectura. Tenemos que evitar aquello que nos aparta de la oración. Y Amén. ciertamente en el mundo que vivimos cada vez se hace más difícil, pero no es imposible. Amén. Así es. Pero tenemos ejemplos en las escrituras y en la historia de hombres y mujeres que se distinguieron porque tuvieron hambre y sed de justicia. Hombres y mujeres que fueron bienaventurados. Es decir, hombres y mujeres que buscaron con anhelo la voluntad de Dios y la aplicación de su justicia. En la Biblia, Moisés, como dice la carta a los Hebreos, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe Moisés hizo aquello. Rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió el vituperio de Cristo. Nos dice la carta a los Hebreos. Lo voy a leer porque no quiero citarlo mal. Hebreos 11, versículos 24. Por la fe Moisés
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el Señor. El clamor de él fue siempre que el pueblo caminara en justicia delante de Dios. Otro hombre que fue un ejemplo de aquella justicia, de esa hambre y sed de justicia, David, un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Anhelaba la justicia de Dios. Mi alma tiene sed de ti, decía en el Salmo 63:1. Aunque él cayó en pecado, mostró el hambre de ser restaurado en la justicia divina, como lo leímos ahí en el Salmo 51. Él era un hombre que tenía hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. El profeta Amós denunció la injusticia social y llamó a que la justicia corriera como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y leemos ahí en el libro de Amós, en el capítulo 5, eh, Amós capítulo 5, versículo 24. Ahí se me enredaron la hoja acá. Amós 5:24, acá está. Dice la palabra del Señor allí, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En el verso 23 dice primero, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreceréis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Me ofrecisteis, perdón, sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. El Señor, a través de Amós, denunció aquella injusticia social y él llamó a que la justicia corriera como las aguas y la justicia corriera como impetuoso arroyo. Juan el Bautista predicó arrepentimiento sin temor, aun contra el rey Herodes, lo que le costó la vida. Finalmente Herodes le cortó la cabeza, porque Juan el Bautista al pecado le llamó pecado, porque él no tuvo temor de hablar de la justicia de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, después de su conversión, consideró todo como pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en la justicia que es por la fe, como leímos, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. Cornelio, aquel centurión romano que, que era temeroso de Dios, que oraba siempre, daba limosnas al pueblo, pero la búsqueda que él tuvo de aquella justicia lo llevó a recibir el Evangelio de Cristo y conoció la justicia de Dios por la fe. Conoció la justicia de Dios por la fe. La viuda persistente de la cual el Señor habló ahí en Lucas capítulo 18. Eres el ejemplo de una persona que clamaba sin cesar por la justicia, confiando en que Dios se la concedería y Dios se la concedió. Y por supuesto, el mayor y más sublime ejemplo de hambre y sed de justicia está en nuestro propio Señor Jesucristo. Su vida y su ministerio fueron un constante deseo de hacer la voluntad del Padre. Él vino para hacer la voluntad del que le envió. En Juan capítulo 4, versículo 34, nuestro Señor dice allí, Juan 4:34,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él venía para hacer la voluntad del que le envió y acabar la obra que el Señor le envió. Y dice en 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mm. Hago siempre lo que le agrada. Ese Amén. es el mayor ejemplo de justicia. Amén. El, el hacer, entrando al mundo, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, como lo relata Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuestro Señor cumplió a cabalidad la justicia de Dios y él siempre quiso ser lo que a Dios le agradaba. Pero hay ejemplos en la historia cristiana también. Agustín de Hipona buscó intensamente la verdad y la justicia de Dios tras una juventud desenfrenada. En sus confesiones muestra su hambre espiritual que culminó en Cristo. Él llegó a conocer al Señor y a hablar del Señor a otros. Martín Lutero vivió atormentado por la justicia de Dios hasta descubrir que el justo por la fe vivirá. Su anhelo por la verdadera justicia lo impulsó a iniciar la reforma protestante. Y, y cuando él clavó en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, es porque él, cansado de lo que ocurría en la iglesia católica romana, cansado de aquello, de ver cómo el hombre era llevado cada día más y más lejos del Señor, él clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis y las puso en latín. ¿Y por qué allí? Porque en aquel tiempo eran como los muros que se usan hoy, los muros de Facebook, los muros de Instagram, donde Ujú. los, los estudiosos de la época ponían su, su manera de pensar y lo puso en latín porque era para los hombres ilustrados, pero él no sabía que eso iba a traer lo que trajo, finalmente la tremenda reforma para volverse a las escrituras. Y allí se volvieron a las escrituras. William Wilberforce, él fue un parlamentario inglés que luchó durante años contra la injusticia de la esclavitud en el Imperio Británico hasta lograr su abolición. Pero este hombre llegó a conocer al Señor a través de de la predicación de John Newton. ¿Quién fue John Newton? John Newton. Pregunto, ¿quién fue John Newton? John Newton. El apellido se me hace muy familiar. Sí, a mí también. Bueno, John Newton era un esclavista, era un hombre que traficaba esclavos, pero él Sí. en su niñez había escuchado la palabra del Señor en casa, su madre era creyente. Él después se apartó de la fe, vivió una vida desenfrenada, fue borracho, en fin. Después eh, se embarcó en un barco que traficaba esclavos. Más adelante llegó a ser dueño de un barco de esclavos, pero un día, en una tempestad terrible,
el Señor tocó su conciencia, su corazón y se convirtió al Señor. Y él Wow. escribió el himno más conocido de toda la cristiandad y aún en el mundo que no conoce al Señor, que es Sublime Gracia, Amazing Grace. Ajá. Y, Wow. y los Por que eso se saben, le hizo muy conocido. Amazing Grace, Sublime Gracia, él escribió Sublime Gracia. Y dicen los expertos que cuando él escribió el himno Sublime Gracia, usó la melodía que tenían los negros. Los negros en sus melodías tocaban solamente las notas negras del piano. Mm, Entonces allí estaba, wow. y era como el lamento de los negros, el lamento de Sí, los sí. esclavos. Y al lamento de los esclavos él le puso la música, la letra, digamos, la letra de Sublime Gracia. Wow. Ahora aprendí algo nuevo, hermano. No conocía la historia de él. O sea, Sí. por eso se me hacía conocido, porque en las escuelas nos enseñan que él escribió el himno, pero no sabía la historia de él. Bueno, John Newton entonces llevó a este hombre, a William Wilberforce, a conocer la justicia de Dios por la fe. Y este hombre, que era un parlamentario inglés, luchó hasta que finalmente en Inglaterra, en el Imperio Británico, se logró la abolición de la esclavitud. Florence Nightingale, una mujer enfermera que era conocida como la dama de la lámpara, porque andaba con una lámpara en la noche atendiendo a los enfermos. Movida por su fe, tuvo hambre y sed de justicia en favor de los enfermos y pobres, revolucionando la enfermería y la atención hospitalaria. Ella descubrió que muchos enfermos se morían a causa de las infecciones, porque no había los medios, y ella empezó a preocuparse de eso, a limpiar las heridas, a curarlas y finalmente y aplicar eh, técnicas para, para una mejor atención en los enfermos. Florence Nightingale. ¿Por qué? Porque ella conocía al Señor. Eh, Hermano, sí, disculpe, toda esta gente, hay algunos que sí eran salvos y hay algunos que tenían esa inquietud de conocer más la justicia del Señor. Ah, todas estas personas hicieron un gran movimiento en alinear la justicia de Dios para otras personas, así es. para que otras personas miren pues y vean y reconozcan la justicia del Señor y toda esta gente es de admirar pues la dedicación y no importar lo que le pasan a ellos mismos. No sé si usted escuchó de ese joven Charlie Kirk que lo asesinaron. Sí, sí, Entonces, toda esta gente, como ahorita veo a Martin Luther King, Abraham Lincoln, todos ellos fueron asesinados y para exponer la verdad. Y necesitamos más de eso, los cristianos que se avivan y que podamos anunciar lo que debemos de anunciar. Pero muy bonito la lista de nombres que veo. No conozco a todos, pero sí reconozco a algunos. sí, sí. Bueno, y otro hombre fue Dietrich Bonhoeffer, que fue un Ajá. pastor y teólogo alemán que se opuso firmemente al nazismo y al antisemitismo, y por ello fue ejecutado por defender la justicia y la verdad de Cristo. Él era un alemán que defendió a los judíos. Él se Mm, opuso al nazismo. Y bueno, y todos conocemos a Martin Luther King, que era un pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Luchó por la justicia racial guiado por su fe en el Evangelio.
Él quería que la justicia de Dios prevaleciera. Y el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En todos estos casos, tanto bíblicos como históricos, el denominador común es el mismo: una vida marcada por el deseo profundo de que la justicia de Dios gobierne sus pensamientos, decisiones y acciones, aun a costa de sufrimiento o persecución, aún de la vida misma. Estos hombres y mujeres fueron realmente bienaventurados. ¿Por qué? Porque hicieron lo que la palabra de Dios les enseñaba a hacer. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, y solamente ellos, serán saciados. Ciertamente tenemos que aprender mucho de ellos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Amén. Amén.